Saludos camaradas de produceaudio.net, bienvenidas a un nuevo vídeo. El que os propongo hoy es acerca del gain staging o de las etapas de ganancia por las cuales pasa nuestro audio durante todo el proceso productivo. Entonces, lo primero que debemos pensar es en distinguir entre el mundo analógico y el mundo digital. En el mundo analógico había un ruido de base, en nuestras mesas de mezclas analógicas, nuestros previos, nuestros compresores tenían un ruido, un hiss, un ruido de fondo. Entonces normalmente se intentaba grabar y se intentaba procesar siempre el audio a buena ganancia para competir contra ese ruido. Pero en el mundo digital ya no tenemos por qué hacerlo, porque en el mundo digital el ruido es cero. De hecho, prueba a conectar un bajo por línea a tu tarjeta de sonido, o prueba a conectar un micrófono a tu tarjeta de sonido y mantén silencio un momento y verás como en el indicador de entrada de tu secuenciador el ruido es cero. Es decir, ya no tenemos que competir contra un ruido de fondo y no tenemos por qué procesar nuestro audio, incluso grabar o mezclar con una ganancia muy alta, porque eso en realidad lo que nos va a traer es problemas. Mientras que en el mundo analógico normalmente se ruteaba la señal y acababa incidiendo en una cinta de 2 pulgadas, que si te pasas, la cinta comprime de forma natural e incluso da una pequeña distorsión agradable. En el mundo digital, si te pasas del 0 full scale, que es el techo del audio digital, si te pasas de ahí, lo que va a pasar es que el sonido va a ser cortado y además vas a generar una distorsión que nadie quiere oír. Entonces, tenemos que distinguir entre las necesidades del mundo analógico, que son diferentes a las necesidades del mundo digital, y nosotros en el estudio en casa estamos manejando audio digital. Así que tenemos que tener mucho cuidado con mantener unos valores medianamente óptimos. De hecho, esa distancia que vamos a mantener entre nuestros picos de nuestro audio y ese techo de 0 dB full scale, en realidad todo eso son ceros y unos. Es capacidad de procesamiento que estamos dejando para nuestro audio, así que no tiene mucho sentido irse muy arriba hasta que no lleguemos a la fase de masterización, que es probablemente la fase donde ya hay que pegar el subidón para tener un nivel comercial competitivo. De todas maneras, antes de llegar a la masterización, yo lo que recomiendo es que pienses en mantener tu audio siempre en el intervalo de entre menos 18 y menos 12 dB full scale. Ese debería ser tu media y probablemente tus picos entre menos 12 y menos 6, pero nunca llegando a la zona roja y nunca clipeando, nunca distorsionando, porque eso nos va a generar problemas y de hecho eso nos va a generar distorsión que luego va a distinguir nuestro producto de un producto profesional, porque los productos profesionales jamás llevan clipping. Es decir, se tiene mucho cuidado con el gain staging y a partir de hoy espero que tú también lo tengas. De hecho, el ejemplo claro para que entendamos que tenemos que tener mucho cuidado es, por ejemplo, imagínate que estás grabando una guitarra eléctrica. La primera etapa de ganancia de tu sonido es el propio ampli. Tú cuando enchufas la guitarra al ampli empiezas a dar ganancia, empiezas a dar distorsión y de hecho si te pasas, por mucho que luego tengas cuidado en la grabación, en el volumen de grabación, en el volumen de mezcla, dará igual, esa guitarra ya estará distorsionada, porque en la primera fase de la primera etapa de ganancia nos hemos pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado en cada uno de los pasos que vamos a describir ahora mismo, no solo por eso, no solo porque vamos a evitar la distorsión digital, sino porque vamos a cuidar de nuestro audio durante todo el proceso. Y además porque vamos a trabajar con plugins. Y los plugins tienen una zona de rendimiento óptimo, que es ese entre menos 12 y menos 18, digamos, menos 18 y menos 12 full scale. Tendremos que procurar que nuestro audio, en cualquiera de las etapas, incida en el plugin en un intervalo de entre menos 18 y menos 12 dB full scale para hacer que ese plugin funcione al 100%, es decir, funcione a pleno rendimiento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y ahora vamos a ver una sesión de Pro Tools donde vamos a ver cada uno de los momentos o de las etapas donde tenemos que tener cuidado con nuestra ganancia, con algunos ejemplos para que lo veamos un poquito más claro. Bueno, pues en esta sesión de Pro Tools vamos a ver los diferentes momentos donde tenemos que tener cuidado con el gain staging, es decir, con la ganancia. Vamos a preocuparnos por el volumen de nuestras pistas en distintos momentos de todo el proceso productivo para nunca tener problemas de ganancia ni por defecto ni por exceso. Entonces, el primer momento donde hay que prestar atención al gain staging, a la ganancia, es en la fase de grabación, cuando estás en tu estudio en casa y de repente quiere grabar un instrumento. Yo, por ejemplo, he creado una pista aquí, una pista mono de audio, y he enchufado un bajo, pero bueno, en realidad tú podrías intentar grabar un micrófono, intentar grabar un instrumento por línea, da igual. En todo caso, yo he elegido el ejemplo del bajo porque nos va a valer, para todos es lo mismo en realidad. Y lo primero que voy a hacer es decirle que me he enchufado a la línea 3, es decir, mi bajo está enchufado a la línea 3 y ahora cuando yo lo armo para grabar,
Fíjate que mi volumen, yo estoy además con una función que se llama Pre-Fader Metering, medición pre-fader, y eso significa que aunque yo baje el volumen a tope, él sigue recibiendo audio. Luego, la medición que está haciendo aquí es independiente a este volumen. Y esta medición lo que me está diciendo es el volumen real al que mi bajo va a incidir en el disco duro. Entonces, yo de momento tengo muy poca ganancia y yo no tengo en mi tarjeta de sonido un potenciómetro de volumen. A lo mejor tú lo que tienes en tu tarjeta es un potenciómetro. Yo lo que tengo es el software de la tarjeta y ahí yo elijo mi pista 3 y puedo ir subiendo ganancia. Por ejemplo, voy a subir un poquito más. De hecho, tengo este pad activado, que es una bajada de ganancia. Si lo quito, yo ya empiezo a tener una ganancia que me gusta. Entonces, fíjate que este es el primer momento donde tú decides cuánto volumen tiene el audio que va a incidir en tu disco duro. Es decir, con qué nivel de ganancia está entrando tu audio en el disco duro. Entonces, lo recomendable es entrar en esta zona donde está marcado ahora mismo. Yo, de hecho, al tocar, noto un poquito de latencia. Otra cosa que puedo hacer es cambiar mi Playback Engine. Y al cambiar el tamaño del buffer, pues ahora sí responde en tiempo real, hay menos latencia, aunque haya menos capacidad de procesamiento. Así que recuerda que si vas a grabar, lo interesante es tener el buffer muy pequeñito para que haya una respuesta muy pronta del ordenador y haya muy poca latencia, aunque tengas menos procesamiento, menos capacidad. Y cuando llegue el momento de la mezcla, pues aumentar ese tamaño de buffer, porque ya no vas a necesitar luchar contra la latencia, pero sí vas a necesitar tener mucha capacidad de procesamiento. Así que yo he bajado la latencia ahora mismo bajando el volumen, o sea, el tamaño del buffer. Y ahora, cuando yo toco mi bajo, fíjate que yo tengo una señal media que está en la mitad del medidor. Este medidor es un medidor full scale, es un medidor digital, que es lo que tenemos en todos los secuenciadores digitales. Y el máximo es 0. Es decir, que nuestro techo máximo en todo el proceso de producción musical es 0 dB full scale. Entonces todas nuestras medidas van a ser negativas siempre. Yo, en el caso de la grabación y en el caso del volumen medio de las pistas, recomiendo que esté en la mitad, es decir, donde el verde pasa a ser amarillo. Es decir, eso es entre menos 17, 18 y menos 10 dB full scale. Entonces yo recomiendo tener ese volumen de entrada en esa media aquí, porque por supuesto en señales como un bajo, un bombo, una voz, una caja, son señales muy dinámicas y vamos a tener un volumen medio más un volumen de picos. De hecho, si yo toco el bajo, yo tengo un volumen medio aquí, pero fíjate que hay algunos picos que están subiendo. Entonces los picos deberían mantenerse en esa zona amarilla, entre menos 10 y menos 5 dB full scale probablemente. Entonces este es el primer momento en el que tenemos que tener mucho cuidado. No tiene mucho sentido entrar muy alto. Ya hemos visto que esto no es el mundo analógico donde había un ruido de base, esto es mundo digital donde no hay ruido. Fíjate que yo tengo mi bajo conectado aquí y yo tengo 0 ruido. Mientras que probablemente en una mesa analógica habría un ruido de fondo, pero en este caso no lo hay, entonces yo no tengo necesidad de subir tan arriba. Y además en el mundo digital, ya lo hemos dicho, este espacio que dejamos arriba, este headroom, que llaman los angloparlantes, es en realidad capacidad de procesamiento. Entonces yo no tengo necesidad de subir tan arriba, no tengo ruido con el que luchar en la grabación. Así que voy a mantenerme en una zona moderada, en una zona media, donde mi audio entre con suficiente ganancia como para escucharse claro, pero nunca entre con suficiente ganancia como para llegar a la zona roja y mucho menos llegar a clipear, porque cuando lleguemos a clipear directamente va a haber un corte, porque no hay manera de pasar ese 0 full scale, y ese corte va a generar una distorsión que no nos interesa, porque además es uno de los factores que distinguen una demo de un producto profesional. Es decir, en los productos profesionales jamás hay clipping, jamás hay distorsión digital. Entonces, el primer momento en el que tienes que tener cuidado con el gain staging es el momento en el que grabas. Da igual que esto sea un bajo por línea, que sea un bajo con un micro, que sea un bombo, que sea una voz. Selecciona tu entrada,
arma tu pista para grabar y antes de grabar chequea dónde está incidiendo en tu medidor prefader, dónde está incidiendo ese audio para saber a qué volumen se va a planchar en tu disco duro. De hecho, muchas veces nos pasa en una sesión de grabación, cuando grabamos a algún músico, por ejemplo, a los baterías les pasa mucho. Ellos te dan un nivel de caja, pero cuando empiezan a tocar la canción empiezan a pegarle más fuerte. Entonces también es muy bueno ser un poco precavido, sobre todo en las primeras tomas, y ver dónde está realmente el volumen de entrada de ese intérprete. E ir retocando antes de comenzar la grabación, porque lo último que queremos es distorsión digital. Así que en esta primera fase de grabación hay que tener cuidado y simplemente mantener nuestra señal en la zona media del medidor entre menos 18 y menos 12 dB full scale, con los picos entre menos 12 y menos 6 probablemente. Esa es la mejor manera de garantizar que estamos comenzando el proceso productivo con una ganancia meditada y con una ganancia que luego no nos va a generar problemas. El segundo momento donde tenemos que tener en cuenta el gain staging, es decir, el volumen de cada una de nuestras pistas, es ya una vez pasada la fase de grabación, cuando entramos en la fase de edición e infla o premezcla, o bien en la fase de mezcla, da igual. En todo caso, yo he importado aquí unas pistas de batería que ha grabado un grupo y que me ha enviado. Entonces yo lo primero que tengo que hacer, todavía con mi prefader, o sea, con mi medición prefader metering, lo primero que tengo que hacer es chequear, antes de aplicar ningún tipo de procesamiento, voy a chequear que esa grabación se hizo teniendo en cuenta lo que hablábamos hace un momento, es decir, teniendo en cuenta mantener los niveles medios en la zona media del medidor y los picos en la zona de amarillos. Entonces, simplemente escuchando. Si nos fijamos aquí en los picos, la mayoría de pistas están más o menos en una zona buena, pero yo creo que bombo y caja han sido grabados probablemente más calientes de la cuenta. Yo no tengo necesidad de tener un bombo tan arriba, sobre todo por si en algún momento pega un pisotón muy fuerte, que no me clipee. Entonces, es un buen momento para controlar una vez más la ganancia, hacer un paso de gain staging aquí también y decir, antes de entrar en ningún plugin, que recordemos que los plugins tienen una zona de trabajo óptimo, que va a ser también esa zona entre menos 18 y menos 12 dB de media. Entonces, antes de entrar en ningún plugin, yo voy a controlar la ganancia de mi pista, porque no quiero tener problemas, no quiero que el plugin rinda por debajo de lo que puede rendir, y tampoco quiero que al tener todas mis pistas tan arriba, mi bus de salida, mi sumador, se ve afectado, porque yo ya no estoy grabando, ahora estoy mezclando, editando y mezclando. Entonces, además de tener cuidado con la ganancia de cada una de mis pistas, voy a tener que tener cuidado con mi ganancia de salida. Y yo quiero mantener también tanto mi máster como cualquier pista auxiliar que yo tenga. Si yo, por ejemplo, todas estas pistas de batería las tengo enviadas a una pista auxiliar, vale, no me ha respetado el bus, pero bueno, yo puedo pedirle que vaya al bus, por ejemplo, 7172, y esta es mi entrada 7172. Yo ahora estoy ruteando todas mis pistas y de batería las estoy haciendo pasar por una pista auxiliar. Y así yo puedo controlar tanto el volumen general de la batería como, por ejemplo, aplicar otros plugins aquí. Entonces yo aquí también quiero tener un volumen medio que haga trabajar a mis plugins de forma óptima. Entonces, tanto ya en mis pistas de audio como en mis pistas auxiliares que contienen varias pistas, como en mi sumatoria, yo voy a tener que tener cuidado con mantenerme aquí. Entonces, como te decía, lo primero que debemos hacer antes de aplicar ningún procesamiento es probablemente intentar controlar el volumen de estas dos pistas que se nos han quedado un poquito más calientes, un poquito más fuertes de la cuenta. Y entonces tenemos tres maneras de hacerlo. Dos de ellas son dinámicas y una es estática. Entonces, la primera dinámica sería, con dinámica me refiero a que en cualquier momento puedes cambiarla, mientras que la estática sería planchar y ya no poder cambiar. Pero en todo caso, la primera sería utilizar un plugin como un trimmer, un controlador de volumen. De hecho, esto está inspirado en las mesas de mezcla analógicas. Todas las mesas de mezcla analógicas, lo primero que tienen en cada uno de los canales es probablemente un control de volumen, un trim. Entonces, esto es como se hace en el mundo analógico, tener cada pista con un volumen de entrada que va a determinar ya el volumen al que vamos a entrar en los siguientes plugins y va a determinar nuestra medición
prefader aquí. De hecho, fíjate en este bombo. Al reducir 4 dB yo ya tengo una media mucho más abajo y mis picos en la zona amarilla y de repente ya no corro el riesgo de clipear. De hecho, yo presupongo que en la grabación ellos no han llegado a clipear, pero sí creo que han grabado muy alto. Entonces la primera forma que tengo de controlar ese gain es utilizar un trimmer. La siguiente forma que tenemos de controlar nuestra ganancia si no queremos utilizar un plugin porque no queremos comer recursos de la máquina es en Pro Tools 10 nosotros tenemos la opción del Clip Gain, que es una herramienta muy útil que estoy convencido de que muchos secuenciadores tienen. Y eso es simplemente un control aquí que me permite bajar el volumen de mi pista. De hecho, esto también es un procesamiento dinámico porque yo en cualquier momento puedo volver al volumen que... Esta es otra de las formas en las que yo puedo controlar mi ganancia y entonces voy a mantenerme en esta zona. Y tanto esta forma como la forma de utilizar un plugin, un trimmer o cualquier plugin que tenga control de volumen son formas dinámicas, como te decía, porque podemos en cualquier momento volver hacia atrás y volver a recuperar el volumen que teníamos originalmente. Pero hay una forma estática que come 0 recursos y que sería seleccionar la pista. Y en Pro Tools yo tengo la opción de con Audio Suite aplicar pues plugins de forma estática. Es decir, yo puedo, por ejemplo, como te decía, coger esta EQ, que sé que tiene un nivel de entrada, y bajar ese nivel de entrada, por ejemplo, los 4 dB que habíamos hablado. Y ahora cuando yo selecciono la pista y le digo renderizar, él crea una pista nueva a la que ya le ha bajado el volumen. Esto es procesamiento digital, entonces esto realmente el cambio es 0. En el caso del trimmer es 0, simplemente está cambiando el volumen. En el caso de la EQ, si la EQ lleva alguna coloración propia, al estar activada, pues va a colorear un poquito el sonido. Entonces muchas veces podemos hacerlo a propósito, es decir, voy a intentar bajar el volumen de mi pista utilizando además una EQ o un compresor que me da cierta coloración. Es decir, que aquí podemos ser... podemos hacer 2 pasos en uno en realidad si tenemos claro lo que buscamos, pero en todo caso si simplemente queremos bajar el volumen aplicando un trimmer de forma estática o utilizando el clip gain o aplicando un trimmer de forma dinámica, vamos a controlar nuestra señal. Es decir, vamos a controlar el volumen de nuestra señal y eso nos va a facilitar, como decíamos antes, que la suma de todas no nos haga subir demasiado aquí en nuestras pistas auxiliares y en nuestro bus de salida, y además nos va a permitir que ahora cuando apliquemos, en este caso estamos en la fase de edición e inflado, cuando apliquemos los plugins pertinentes para editar e inflar nuestro audio, nos vamos a asegurar de que estamos entrando en cada uno de los plugins al volumen correcto para que esos plugins rindan pues al 100%. Entonces, yo en este caso de esta batería, este bombo, por ejemplo, una vez que tenemos controlado su ganancia con esta bajada de 4 dB con el trimmer, yo le he aplicado un delay porque simplemente quería corregir un poquito la fase y quería retrasar este bombo para que pegue a la vez que pegan los aéreos, y entonces que la coherencia de fase sea un poquito más precisa y el sonido sea un poquito más redondo. Y fíjate que este plugin ya tiene un control de ganancia. Yo aquí también podría incluso ahorrarme el trimmer y bajar la ganancia aquí, pero entonces lo que estoy haciendo es que mi audio incida en este plugin con más volumen del que yo quiero. Entonces yo ya me voy a cerciorar de que fíjate que él me marca un volumen de salida medio de menos 12, menos 11 y luego unos picos en menos 6, menos 7. Yo le estoy dando un volumen de salida 0, es decir, él está manteniendo el volumen de entrada, simplemente está aplicando el delay y está devolviendo el mismo volumen. Yo podría pensar en que quiero entrar, por ejemplo, al siguiente plugin con un poquito menos de ganancia. Siempre puedo corregir mi volumen de salida de cada uno de los plugins que utilice y así voy a mantener por un lado mi gain, mi cadena de gain para no incidir en el siguiente plugin de forma muy agresiva, y además en este caso no porque es un delay, pero en el caso de, por ejemplo, una EQ, al controlar su volumen de salida, yo me estoy cerciorando de que al activar y desactivar la EQ, yo voy a ser realmente consciente de lo que esa EQ está aplicando a mi sonido sin que haya una variación de volumen. Y así no me engañaré porque pensaré que suena mejor. Sabéis que cuanto más alto suena algo parece que suena mejor, pero en este caso yo puedo controlar mi volumen de salida de cada uno de los plugins. Así mantengo mi cadena de ganancia y a su vez
me cercioro de que soy consciente, plenamente consciente de lo que estoy aplicando. Fíjate en el caso de esta EQ. Esta EQ me está devolviendo un volumen similar, pero está afectando un poquito mi sonido pues con unos cambios sutiles que yo he hecho aquí. Entonces yo siempre puedo controlar mi ganancia de salida. Y si, por ejemplo, los cambios que he aplicado están dándome un poquito de ganancia extra, puedo controlarla aquí. De hecho, hay plugins, como por ejemplo la EQ de Pro Tools. Este plugin sí marca un volumen de entrada y un volumen de salida. Fíjate que aquí hay un indicador de volumen de entrada y otro de volumen de salida. Y a medida que yo afecto mi señal, cambio el volumen de salida. Por eso puedo regularlo aquí, fíjate. ¿Ves que yo ahora tengo un volumen de entrada diferente al volumen de salida? Este plugin me está añadiendo volumen, por eso yo puedo regular y bajar los 3-4 dB que me está cambiando. Ahora más o menos los indicadores están en el mismo sitio. Y claro, como yo he aplicado esta ecualización tan severa, estoy ganando 5 dB en mi volumen general, así que los quito de aquí. Vuelvo a mantener mi cadena intacta y además, ahora cuando yo active y desactive el plugin, seré consciente de realmente lo que está haciendo. El volumen de salida es igual, muy parecido al de entrada, pero el cambio ahora sí lo noto con muchísima precisión. Así que en esta sesión de inflado yo lo que estoy haciendo es aplicar una serie de plugins y en todo caso mantener mi volumen de salida para que mi pista siga teniendo el mismo volumen antes de cada uno de los procesamientos y después. Esta sería la pista simplemente con el trimmer. Y si yo ahora aplico todos los plugins, de hecho he bajado incluso un poquito, podría incluso si quisiera recuperar un poquito aquí. Fíjate que el volumen de salida es similar al volumen de entrada, es decir, yo no he cambiado mi ganancia de la pista, pero estoy aplicando procesamiento. Y ahora cuando yo rutee esta pista a una pista nueva, como hicimos en el vídeo que vimos hace unos días en el blog sobre la fase de edición e inflado, cuando terminamos nuestra fase de edición e inflado, lo que solemos hacer es enviar nuestra pista a una pista nueva de audio donde vamos a grabar el audio con todos los plugins ya actuando sobre el sonido. Entonces vamos a tener una pista procesada que nos va a permitir llegar a la fase de mezcla con un sonido un poquito más redondo, habiendo limpiado lo que no nos gusta, habiendo chequeado la fase, habiendo inflado un poquito si queremos potenciar algo, habiendo añadido, por ejemplo, los samples que queramos añadir, si queremos añadir samples de batería o un extra de grave al bajo. Yo en el vídeo de la sesión que vimos de edición e inflado no lo hice porque la batería no necesitaba samples, pero ese es uno también de los pasos que se suele dar cuando se hace una sesión de edición e inflado. En todo caso, el vídeo lo puedes ver completo, son casi 40 minutos, está en el blog y lo puedes ver, pero en el caso del gain staging, pues este es otro momento donde tenemos que tener en cuenta la ganancia de nuestra pista. Estamos aplicando procesamiento, pero no queremos salirnos de este rango medio del medidor entre 18 y menos 12 dB full scale, no queremos salirnos de ahí, entonces vamos a tener mucho cuidado con, primero, ver qué volumen trae cada pista desde la fase de grabación y segundo, pues aplicar el trim o la caída de volumen o el aumento de volumen, si viene muy flojita, que sea necesario para mantenerlo aquí y así ya luego aplicar los plugins sabiendo que entramos en cada uno de ellos con el nivel óptimo y que además cada uno de ellos nos devuelve el nivel que traíamos para por un lado seguir manteniendo la cadena y por otro lado ser conscientes de lo que realmente está pasando con nuestro sonido. Entonces, ahora yo cuando plancho ya mi pista aquí,
cuando yo ponga este fader a 0, la pista se va a planchar al volumen que yo quiero. Fíjate que cuando yo llegue a mi fase de mezcla voy a tener una pista de bombo que ya está un poquito procesada, editada e inflada y que además mantiene un nivel de ganancia óptimo. Porque en la mezcla será la tercera vez que nos tengamos que preocupar por esto si recibimos unas pistas de un cliente que ha hecho grabación y edición y tenemos que mezclar. Lo primero que tendremos que hacer será cargar todas nuestras pistas en nuestro template de mezcla y volver a hacer esto, volver a chequear sin ningún tipo de procesamiento qué volumen tiene cada pista, qué volumen real con la medición pre-fader, qué volumen real independientemente de que yo mueva el fader. De hecho, yo estoy utilizando un trimmer aquí y no estoy utilizando el volumen, en este caso, porque aunque yo baje el volumen, fíjate que la pista sigue sonando. Este fader no me vale a mí para reducir el volumen de mi pista. Sí que me vale para reducir, por ejemplo, el volumen al que voy a planchar la pista en mi pista de audio nueva. Si yo bajo aquí, el volumen de entrada de esta pista sí que va a bajar porque el envío que estoy haciendo está detrás de este control. Pero en todo caso, para calcular tanto en la edición como en la mezcla, para tener controlado el volumen de mi pista, voy a tener que utilizar un trimmer o el clip gain o algún procedimiento estático para mantenerlo ahí. Y entonces en la mezcla volveré a garantizarme que estoy entrando en cada uno de los plugins al volumen óptimo y que además la suma de todas mis pistas ni va a excitar de más mi bus de batería, en este caso mi pista auxiliar, ni va a excitar de más mi sumador, porque tanto aquí como aquí, tanto en esta pista como en esta, yo querré utilizar más plugins y entonces tendré que cerciorarme de que está entrando el audio a un volumen decente y a un volumen óptimo en cada uno de esos plugins. Entonces el gain staging, como ves, no es nada muy complicado, pero tampoco es algo sencillo, sobre todo es algo a lo que hay que prestarle atención porque en cada una de las fases del proceso productivo tenemos que tener cuidado con el volumen de entrada de nuestras pistas y con el volumen que todas nuestras pistas están mandando a nuestras pistas auxiliares y a nuestro sumador. Nosotros vamos a mandar al mastering nuestra mezcla final y esa mezcla debería estar por aquí porque una vez más el espacio que queda aquí arriba es un espacio que en realidad es capacidad de procesamiento y en el mastering queremos seguir procesando. Entonces tendremos que tener mucho cuidado con la ganancia de salida de nuestra mezcla. No tiene mucho sentido estar picando con una media aquí arriba y estar muy cerca de clipear o clipeando cuando en realidad tenemos todavía una fase de mastering por delante donde además vamos a intentar subir nuestro volumen hasta un nivel comercial y de hecho en la última fase, en esa fase de mastering, simplemente ya nos tendremos que preocupar por coger, por ejemplo, un limitador, cualquiera nos vale, yo en este caso voy a utilizar este. Y lo único que tendremos que pensar ya con nuestra ganancia es que tenemos que tener un techo, es decir, tenemos que tener un límite. No podemos clipear tampoco, no podemos distorsionar. Entonces, normalmente hay un control de ceiling, de techo, en todos los limitadores que se utilizan para masterizar. Y ese control lo vamos a bajar, pues, por ejemplo, a menos 0,5 o a menos 1 dB. Y eso nos va a protegernos, cuando empecemos a tirar de nuestro volumen hacia arriba, nos va a proteger. Y este limitador lo que va a hacer es que nunca pasemos de menos 1 o de menos 0,5, es como suelo yo ponerlo, para que nunca lleguemos al clipping. Y cuando nuestro máster sea escuchado en otros equipos, no distorsione, es decir, se oiga bien en todos los reproductores del mundo. Por eso estamos bajando entre medio dB y 1, porque no todos los reproductores del mundo tienen la misma calibración. Y si yo pongo esto en menos 1, a lo mejor algún reproductor va a hacer que distorsione, porque a lo mejor su calibración no es como esta. Entonces, si yo bajo entre medio y 1 dB, yo me estoy garantizando que no voy a distorsionar en ningún equipo donde mi mezcla o mi mastering ya en este caso sea reproducido. Entonces, el gain staging o la atención que debemos prestarle a la ganancia en la sesión de mastering, por un lado será poner un techo para que nuestra mezcla nunca llegue ahí. De hecho, yo ahora mismo solo tengo la batería, pero fijaos que yo voy a ir tirando de aquí. ¿Veis? Y ese limitador ya me está limitando, comprimiendo, con un ratio de 100 a 1, de infinito a 1,
pues menos 1,4 aquí en realidad. Él lo que está haciendo es tirar de mi audio para arriba, que es lo que hace un limitador, pero cuando yo llego a ese techo de 0,5, él empieza a comprimir para que yo nunca clipee. Una vez más, ya no estoy aquí en la zona media del medidor, ahora estoy arriba porque ya estoy masterizando y estoy subiendo a nivel comercial, pero nunca llego a clipear aquí, es decir, nunca llego al rojo porque no quiero distorsionar. Y básicamente estas son los distintos momentos donde tenemos que tener cuidado con el gain staging. Por un lado, en la grabación no deberíamos pasar de una media entre menos 18 y menos 12 full scale con picos entre menos 10 y menos 5, por ejemplo. En la fase de edición y tanto en la edición como en la mezcla, tenemos que pensar en tener una ganancia estable tanto al principio de la cadena, si tenemos que utilizar un trim o algún clip gain o cualquier manera de bajar el volumen de nuestra pista, lo haremos para que luego cuando incidamos en cada uno de los plugins tengamos un nivel de entrada óptimo y a su vez desde cada uno de los plugins vamos a tener un nivel de salida controlado y vamos a tener cuidado con eso. También lo haremos en la mezcla y luego en el mastering pues lo que haremos será inflar a nivel comercial y protegernos de llegar a clipear, llegar a distorsionar en cualquier equipo. De hecho, en el mastering, una buena opción es, como vas a utilizar probablemente una cadena de plugins, no será solo un limitador, probablemente es una buena opción ir subiendo poquito a poco. Si tú calculas que estás en menos 12 y quieres llegar a menos 0,5, pues son 11 dB y medio. A lo mejor te interesa más tener un poquito de cuidado con el gain staging en la etapa de mastering y a lo mejor en vez de tirar 11 dB de tu limitador, a lo mejor te interesa más tirar, pues a lo mejor 3 dB del IQ, es decir, sumar 3 en la IQ, sumar otros 3 en el compresor, son 6, sumar a lo mejor otros 2 en la excitación, son 8 y a lo mejor simplemente tirar 3 dB más en el mastering y así lo que estarás haciendo es dividir esa subida de 11 dB y medio, pues dividirla en pasos, como su nombre indica, gain staging, es pues como los pasos de la ganancia. Una vez más te estarás preocupando pues por ser un poquito más cuidadoso con eso y lo que harás es que estarás facilitando el trabajo de los plugins que hay en tu cadena de mastering y en vez de decirle a tu limitador que trabaje comprimiendo 11 dB y medio o 12 dB, pues le estás diciendo que trabaje simplemente con un rango de 3-4 dB porque has hecho una pequeña subida en cada uno de los plugins de tu cadena de mastering. En fin, estos son todos los pasos del gain staging. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta a qué nivel grabamos y a qué nivel mezclamos y a qué nivel editamos y a qué nivel masterizamos, porque eso puede definir también nuestro sonido final. Y no es lo mismo trabajar muy caliente, donde le vamos a dejar a nuestro ordenador muy poco espacio para procesar, o incluso trabajar muy bajito, donde luego vamos a tener que hacer un inflado brutal en la fase de mastering, vamos a tener que tirar de muchísimos dBs y vamos a tener que hacer un proceso un poco más agresivo. Pues por eso lo interesante es probablemente estar siempre en esta zona media, tanto cuando grabamos, como cuando editamos, como cuando mezclamos, que estaremos en esa zona media tanto en nuestras pistas de audio como en nuestras pistas auxiliares y en nuestra sumatoria, y cuando mastericemos siempre garantizaremos que no llegamos a clipear en ningún momento. Espero que el vídeo haya sido de utilidad para ti, espero que te ayude a mejorar tu sonido, espero que te ayude a prestar atención a ciertos detalles que van a mejorar tu sonido final. Y te recuerdo que este vídeo en realidad viene, como muchos otros vídeos, viene generado por la demanda de muchos camaradas que están pidiéndome que haga tutoriales específicos. Este en concreto fue demandado el otro día en la primera charla VIP de junio, que es una charla que estamos haciendo 2 veces al mes y que aunque es una característica VIP, los camaradas del área de formación han decidido hacerla en abierto para que todos podáis participar, así que te invito desde aquí a que a partir de ahora participes en esa charla porque vas a poder dejar tus comentarios, vas a poder dejar tus preguntas, vas a poder interactuar en tiempo real conmigo y con el resto de la comunidad y además vas a poder demandar tutoriales como este, que para eso estoy aquí. Entonces, esas charlas las estamos celebrando cada 2 semanas, normalmente la segunda y la cuarta semana de cada mes, el jueves o el viernes de esa semana, así que date de alta en el grupo de Facebook, facebook.com/groups/produceaudio. Ahí estamos notificando las charlas y además dejando nuestras preguntas en un post, pues un hilo abierto a conciencia para eso. Y también suscríbete al canal de YouTube y ahí te van a notificar, si activas las notificaciones, cada vez que yo emita en directo te van a notificar y podrás simplemente unirte a la charla. Y por último, antes de despedirme, te recuerdo que el blog ha sufrido algunas mejoras, he intentado organizar la información del blog para que te sea más sencillo llegar a donde quieres llegar y encontrar lo que quieres encontrar, y también
he preparado un libro que se llama El Manual Interactivo del Estudio en Casa, donde condenso más de 20 años de experiencia en mi estudio, como más de 20 años de experiencia musical, y donde te cuento un montón de cosas y te doy un montón de información que estoy convencido de que te va a resultar súper útil para avanzar en tu carrera de forma sólida, de forma rápida, para evitar los errores que la mayoría de nosotros hemos cometido y cometemos por falta de información, y que sin duda te va a permitir encontrar la información que necesitas de cada una de las fases, porque de hecho el manual interactivo va desde el cero absoluto hasta la profesionalización. Es decir, vas a encontrar información de cómo empezar con tu sala, cómo parchearla, qué equipo mínimo necesitas, todas las fases de la producción musical y qué detalles son importantes en cada fase, e incluso hay una parte de la profesionalización, el trato con clientes y el diseño y cómo planear una producción profesional completa. Así que lo puedes descargar en produceaudio.net, simplemente tienes que darte de alta en la lista de correo y vas a tener acceso directamente al libro. Espero que te sea útil como este vídeo. Nos vemos en produceaudio.net, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un día muy productivo. Chao.